Muy buenos días, bienvenidos una vez más al programa cultural Rincón Literario. El día de hoy estaremos conversando sobre uno de los personajes más importantes de la literatura moderna. Para ello contaremos con la presencia de una figura muy importante dentro de la vida de este autor. Con ustedes, la nieta de Juan Rulfo, Guadalupe Rulfo. Muy buenos días, Guadalupe. Es un placer para nosotros tenerte aquí para que nos ilustres un poco más acerca de la grandiosa vida que tuvo tu abuelo, el escritor Juan Rulfo. Gracias, Dolores. Quiero agradecerte la invitación y la oportunidad de hablar un poco no solo de quién fue mi abuelo, sino también hablar sobre él como el gran escritor Juan Rulfo. Y pues quisiera felicitarlos por su programa, ya que hoy en día se le ha dado muy poca importancia a la lectura, mucha menos de la que debería tener. Así es, Guadalupe. Bueno, para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de la vida y obra de tu abuelo? No hay cuidado. Oye, Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1918 en San Gabriel Sayula, que queda al sur de Guadalajara. Cuando él tenía 10 años, su padre fue asesinado por la espalda y pues esto fue muy traumático para mi abuelo y eso se hace sentir en varias de sus obras. Luego de este acontecimiento tan penoso, su familia comenzó a sufrir privaciones económicas y en ese momento fue internado en un orfanato ahí mismo en Guadalajara. ¿Y cuánto tiempo estuvo allí internado? Hasta los 14 años. Luego a sus 18 años ingresó en el Departamento de Migración de la Secretaría de Gobernación en la capital. En ese momento se vivía un nacionalismo rotundo bajo la presidencia del general Lázaro Cárdenas. Y la neta es que él siempre tuvo un implacable sentido de la justicia y mucha sensibilidad. Él le decía a mi papá que ese trabajo no era para él porque veía con dolor cómo la revolución, en lugar de abrir posibilidades de trabajo, iniciaba una burocracia y fue por esto que regresó a su tierra. ¿Hay alguien que haya sido muy importante en la vida de Juan Rulfo? Órale, sí, claro que sí. Cuando él regresó a la capital, conoció a Juan José Arreola y tuvo una muy buena amistad con él. Arreola era de carácter extrovertido y de fácil palabra. Mi abuela, pues en cambio, era más recogido y creo que por esto ambos lograron congeniar muy bien. Entre los años del 43 al 45, mi abuelo solía escribir sus primeros cuentos y pues Arreola siempre contó a la familia que uno de los que más le gustaba era un cuento titulado La vida no es muy seria en sus cosas. Y él logró publicar algunos de sus cuentos, me imagino. Efectivamente, de pérdida Arreola en 1945 fundó una revista llamada Pan, donde mi abuelo publicó algunos de sus cuentos, pero no más tantito, para 1953 publicó el primer libro llamado El llano en llamas. Luego escribió Pedro Páramo 2 años luego y de veras que esos 2 libros tuvieron bastante éxito porque de inmediato comenzaron a editarlos en varias lenguas extranjeras. ¡Impresionante! Así es muy padre cuando pasa esto. Lamentablemente, pues mi abuelo muere en 1986 y dejó inéditas 2 novelas que pues hacía y rehacía. Y bueno, una de ellas era Días sin Floresta, donde se muestra la visión adolorida de la capital, y otra fue La Cordillera, donde se mostraban temas como la soledad, la crueldad de la revolución que se vivía en ese entonces, entre otros. Temas siempre muy allegados a él. Muy bien, Guadalupe, ahora quisiera que me comentaras acerca de una de las obras que más te gusta de tu abuelo Juan. ¿Cuál es tu preferida? No me cabe la menor duda de que mi obra favorita que escribió mi abuelo es Pedro Páramo. Sin duda alguna te lo digo, porque aunque la leí cuando era un poco más grande y ya mi abuelo había fallecido, me latió muchísimo cuando la leí. Pedro Páramo, una de sus más ilustres obras, por supuesto. Tomemos un momento para escuchar un fragmento de esta novela tan espléndida. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponorias. El camino subía y bajaba, sube o baja según va o viene. Para el que va, sube, para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo? Comala, señor.
¿Estás seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vuelvo en su lugar, traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Hay allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista más hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde su lugar se ve Comala, que va blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma. Mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala? ¿Se puede saber? Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él. Y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño, en la canícula de agosto. Bonita fiesta le va a armar. Volví a oír la voz de él, que iba allí a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien de tantos años que nadie viene por aquí. Luego añadió, sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas, y todavía más allá, la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre? ¿Se puede saber? No lo conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Páramo. Guadalupe, ¿qué nos puedes decir desde un punto de vista más personal sobre esta novela? Oye, Pedro Páramo fue publicada en 1955. Mi papá no había nacido aún para ese entonces. Esa novela la escribió mi abuelo inspirándose en aquella vez cuando regresó a Sayula, que pues era su pueblo natal, 30 años después de haber sufrido mucho en su infancia. Mataron a su papá, su mamá también murió, él entró a un orfanato, no terminó sus estudios. Fue todo una gran pesadilla para él, con recuerdos muy gachos, y pues en cierta forma creo que su intención fue reflejar un poco eso en la obra, mientras la nutría de otros elementos tanto artísticos como literarios. ¿Qué identificas tú en la novela que te llama la atención? Pues una de las cosas más particulares de Pedro Páramo es que estructuralmente es una especie de doble espiral de sentidos inversos. ¿A poco no se respeta el tiempo lineal y está escrita de manera atemporal? Es decir, que salta en el tiempo y hace regresiones, lo cual la hace difícil de leer, pero pues no imposible. Y es algo que puede entretener al lector porque lo invita a descubrir cómo hilar los fragmentos narrativos que pone en cada parte de la novela. Es casi como estos cuentos para niños en los que cada quien, mientras lee, escoge su camino siguiendo las páginas como se las van marcando. Pero cuando lees todo en el orden original en el que está, es como una historia desordenada. Así es Pedro Páramo. Es decir, que las realidades planteadas en la novela son diferidas. ¿Y cómo influye en eso la presencia de espíritus en Pedro Páramo? Por supuesto, esto además contribuye a que la visión de realidad objetiva y subjetiva se mezclen la una con la otra, y pues sumándole el hecho de que es una novela que trata con espíritus, pues es difícil distinguir entre lo que es un sueño, lo que es un recuerdo del pasado y lo que es el presente. La neta, el secreto para entender la novela por completo es fijarse en los tiempos, el pasado, en los verbos. Mi abuelo utilizó una figura interesante para reflejar el pasado, presente y futuro en la ciudad de la novela, que son los ecos. Me late que los que viven en Comala se refieren a esos ecos como reminiscencias de cosas que pasaron y que en cierta manera perduran en esos lugares donde tuvieron efecto. De pérdida hay una particularidad que se plantea en la obra de manera sutil. Comala representa el descenso y el presente, mientras que Sayula es el ayer. Son las dos direcciones.
Sayula y los demás pueblos el presente, Comala otro presente potencial a construir en regresiones que tiene una parte centrada en la esperanza y pues otra en la desolación. Hay mucha nostalgia en esta obra y encierra tanto a los paisajes como a los personajes. Pero pues, volviendo al elemento fantasmal, como te decía, el pueblo está plagado de espíritus y de esos ecos. Y pues además es un sitio bastante despoblado por las crueldades y fregadas que tuvieron lugar en él. Si se fijan bien, los personajes que aparecen a lo largo de la narración no son demasiado resaltantes, más bien se ven casi suplantando unos a otros durante toda la novela. Incluso pues, algunos críticos han dicho que no les late que existe un personaje principal en Pedro Páramo. Eso también contribuye a que siempre tenga un aura fantasmal y pues haya realidades ilusorias, pero que en su conjunto se vuelven cada uno de esos secretos del extraordinario poder de originalidad que a poco encierran esta novela. Mi abuelo solía decir que los hechos humanos no siempre se dan en secuencia, y esa filosofía se ve expresada por completo en Pedro Páramo. Bien, muchísimas gracias Guadalupe por acompañarnos el día de hoy, y a ustedes, nuestra querida audiencia, por estar con nosotros también. Ya llegaba el fin de este programa, así que nos vemos en la próxima edición de Rincón Literario la semana que viene. ¡Chao!